Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy tengo un invitado súper especial, una persona que admiro y aprecio muchísimo, especialista, experto en temas de estrategia, a quien quise invitar hoy a esta entrevista. Bienvenido, Carlos. Hola Guillermo, un saludo muy especial para ti, para toda tu audiencia, siempre muy grato acompañarte. Y aquí estoy, por supuesto, para que conversemos de estrategia. Buenísimo, cuéntanos un poquito acerca de ti para que nuestra audiencia nos conozca, te conozca. Claro que sí, Guillermo. Básicamente, en mi vida profesional estuve primero durante cerca de 20 años en el mundo ejecutivo, en cargos en 3 compañías diferentes. Y luego, hace 7 años ya, me convertí en profesional independiente y me dediqué a la consultoría en temas de estrategia empresarial, un tanto también en temas de juntas directivas. Y esa es otra actividad que he ejercido en los últimos años. He sido miembro de juntas directivas en los últimos 20 o 22 años también. Así que me mantengo muy cercano al mundo de las empresas, de los empresarios, también desde la academia, ya que soy profesor adjunto en varias escuelas de negocios en Colombia, en el exterior, y esporádicamente acompaño esos espacios en la academia. Y pues por supuesto también me gustan mucho las conferencias, que es algo que con frecuencia por fortuna hago, y escribo para el diario Portafolio en Colombia y también para mi blog en LinkedIn. Así que bueno, todo gira alrededor de esta actividad de la estrategia empresarial, muy enfocada en servirle no solamente a empresas de gran tamaño, sino a todos los empresarios de todos los tamaños, porque creo que la estrategia es algo que a todos como empresarios, yo también lo soy, nos conviene. Muy bien, genial. Bueno, entonces empecemos con las preguntas. ¿Cuál consideras tú que es el primer paso crítico para acelerar la ejecución estratégica? Yo diría, Guillermo, que para hablar de ejecución de una estrategia, el primer punto es tener clara esa estrategia. Para eso creo que es de utilidad definir lo que entiendo por estrategia como parte del contexto. Hay muchas definiciones acerca de lo que es estrategia. Justamente estoy en la etapa final de mis estudios de doctorado en administración de empresas con énfasis en estrategia. Cuando vamos a la academia encontramos más de 100 definiciones publicadas en artículos respetables del mundo científico de la administración, y por eso no es fácil llegar a una definición concreta. Una definición que me gusta es la del profesor Donald Sull del MIT. Básicamente lo que plantea es que estrategia es la definición de aquello que queremos lograr o eso en lo que nos queremos convertir y cómo vamos a conseguirlo. Así que para ejecutar una estrategia, un primer paso clave es tener una estrategia claramente definida, entendiendo que de alguna manera hay muchas metodologías, todas las empresas siempre están ejecutando una estrategia. Una cosa es que la tengan explícita, otra cosa es que a veces no la tienen explícita, pero igual la están ejecutando. Lo interesante es tener claridad sobre esa estrategia para poder avanzar y acelerar la ejecución, que depende además de muchos otros factores. Buenísimo. Y la siguiente pregunta es, cuando hablamos de la definición de estrategia y su ejecución, ¿se puede trabajar de manera simultánea, son aparte? ¿Cómo funcionan? ¿Los mismos equipos las hacen? Porque yo recuerdo cuando estaba en el corporativo y pues cuando fui creciendo me fueron involucrando más, pero pues cuando yo era junior, sencillamente decían eso, ya se reunieron en una finca, sí, con piscina, la pasaron bueno porque mostraban las fotos y aquí está la estrategia, ¡pum!, con unos consultores y aquí está, usted ejecute, mire a ver cómo lo hace y lo vamos a estar haciendo seguimiento cada 3 meses. Claro. Entonces, ¿cómo funciona esto y hasta qué punto deberían estar involucradas todas las áreas y las personas que son parte del área o de las áreas en la definición de una estrategia? Esa es una muy buena pregunta, Guillermo, y básicamente tiene varias preguntas incluidas. Voy a abordar 2 de las que mencionas. 1, estrategia en términos de la definición y la ejecución, ¿son procesos separados
o son procesos distintos, o son complementarios, o de alguna manera son secuenciales? Yo diría que son procesos que se complementan, que en la práctica de hecho suceden en forma simultánea, es decir, en la medida que vamos ejecutando una estrategia, le vamos dando forma, y de alguna manera la pausa para hacer una reflexión estratégica y hacer ajustes a la estrategia sucede al mismo tiempo que estamos en plena ejecución. Es decir, las empresas no se detienen para hacer estrategia y volver a empezar. Lo que es clave tener claro es que sí es importante hacer pausas deliberadas para hacer una reflexión de la estrategia, refrescarla, según hayan cambiado o no los supuestos sobre los cuales está construida, y entender que lo clave para que estemos tranquilos de la calidad de la estrategia que tenemos, sobre todo es que nos dé confianza y nos motive a la acción, que sea una estrategia que se pueda comunicar, que sea simple, concreta, clara, vigente, que las personas realmente se puedan conectar con ella. Ahora, cuando empezamos a hacer los ajustes en la práctica, empezamos a tener información nueva, algunas cosas simplemente nos las imaginábamos, y cuando empezamos a encontrarnos la realidad acerca de esas decisiones o de esos supuestos, es muy posible que tengamos que hacer ajustes nuevos en la estrategia. Que el proceso de definición de la estrategia es constante, como el de ejecución, es importante hacer pausas para ello. Y el segundo tema que tocaste, que es enorme, y no voy a alargarme mucho en la respuesta, pero sí creo que vale la pena tocarlo, y es una pregunta, justamente sobre eso tengo un escrito que lo pueden encontrar en mi blog, y es: ¿a quién invitar las sesiones de estrategia? Yo diría que es clave que en esas sesiones de direccionamiento estratégico, de definición, ajuste de la estrategia, es muy importante que estén personas con capacidad de decisión y también que estén personas con un alto sentido de lo que sucede en el mundo real, que están muy involucradas en la ejecución. Es decir, personas que traen información de primera mano de lo que pasa fuera de la empresa, pero además que van a entender en esta discusión, en este análisis, el porqué de las escogencias, que es la palabra clave en estrategia, hacer escogencias para que luego avancen con confianza, con convicción a la ejecución, y muy importante en esa brecha entre la definición de la estrategia y la ejecución, en la comunicación de la estrategia, que es uno de esos 10 factores claves de los que hablo en mis escritos, en mis conferencias y también alrededor de los cuales trabajo en mi consultoría. Buenísimo. Bueno, entonces, ahora viene pues el tema de la ejecución, porque también, y pues lo traigo de mi experiencia de corporativo. Claro. Se contrataban consultores, pues consultores muchas veces de las empresas más grandes, ¿no? Big Six, Big Four, no sé, algunas de ellas gigantes, y pues Big Anyway. Sí, hacían su trabajo y pues llegaba uno con un libro bien grande y pues se supone que teníamos que ejecutarlos. Sin embargo, en el momento de la ejecución, yo no sé si tú utilizas esa palabra, pero se generaban abandonos estratégicos, y no necesariamente desde las áreas de arriba, sino en las áreas que ya tienen que entrar a ejecutar, desde los mandos medios, etcétera, que finalmente no terminaban dándose una cosa, no le daban visual hacia arriba de lo que estaba pasando, porque me voy a meter un poquito ya en tu respuesta, no se hacía el seguimiento necesario. Entonces pues a veces pues se hacen estos planes, y se hacen estos planes, llegan personas que no tienen conocimiento, digamos que esto es un paradigma que puede ser así, que no tienen conocimiento del negocio, que son muy junior, y pues toman unas decisiones que eventualmente pues podrían terminar pues afectando al negocio. Y pues el mando medio dice: tal vez aquí no le hago, tengo demasiado trabajo para hacer más cosas, no me han dicho que tengo que renunciar de hacer, sino tengo que hacer más cosas. Entonces allí, pues para cerrar la pregunta, pues ya con esta intro que hice, es cómo podemos garantizar que efectivamente pues se ejecute lo que se acordó en la estrategia. Ese tema es central, Guillermo, y tocaste muchas de las aristas que son claves y que sabemos, los que hemos estado en el mundo corporativo, tú lo has estado, y también los que hemos estudiado esto a nivel conceptual desde la investigación, que la investigación que hacen los académicos la hacen sobre empresas reales,
y por eso ellos comparten ese conocimiento de qué han encontrado que es clave para ejecutar la estrategia. Mencionaba ahora que la estrategia en sí misma es importante y allí tú tocaste algo que es sensible, y es que en ocasiones la estrategia queda definida de manera muy etérea. Hay que interpretarla, no es tan fácil de llevar y conectar con la práctica y la realidad. Una buena estrategia básicamente es simple, concreta, fácil de comunicar, define con absoluta nitidez las escogencias, las renuncias, que es lo que no vamos a hacer. Tocaste un tema que es clave. A veces las personas creen que cuando se hace un ejercicio de estrategia es simplemente para agregarle más cosas a lo que ya hacemos. Realmente un ejercicio de estrategia, si cambiamos o vamos a hacer algo que hoy no hacemos, seguramente es porque vamos a dejar de hacer algo que hoy hacemos. Y ese es un tema que hay que tener claro. Cuando la estrategia es clara, concreta, simple, que no significa que no sea una buena estrategia, sino que simplemente está muy bien enfocada, es entonces fácil de comunicar. A las personas hay que contarle la estrategia, pero no en una pequeña conversación del presidente de la empresa o hoy en día con la virtualidad en un video de 3 minutos. Realmente el ejercicio de comunicación es permanente para que las personas primero tengan conocimiento, luego tengan confianza, luego conexión y al final tengan el compromiso que se requiere para que desde esa confianza y creer que la estrategia es lo mejor para la empresa y para ellas como integrantes de la compañía, aceleremos la ejecución. Y hoy en día en esa comunicación, Guillermo, es clave explicarle a las personas el por qué. Tú tocabas ahora algo que es crítico, es muy distinto cuando las personas participan en el direccionamiento. No podemos invitar a toda la compañía, pero vamos a ser de alguna manera cuidadosos de invitar a personas claves, que las personas de alguna manera entiendan las razones de esas escogencias. Entonces, si no me invitaron, por lo menos sí quiero que me expliquen muy bien por qué esta estrategia es la mejor. Y ahí hay una brecha que hay que cerrar. Para generar confianza, las personas necesitan el por qué. Cuando la estrategia llega impuesta, sin muchas explicaciones, sin mucha ilustración, es muy difícil que las personas, primero, la entiendan, segundo, confíen en ella y tercero, se conecten con la estrategia. Entonces, ese tema es clave. Y derivado de la estrategia aparecen temas críticos también para la ejecución. La estructura. ¿Estamos organizados para ejecutar esta estrategia? No. Es muy común que cuando hacemos un ajuste en la estrategia tengamos que cambiar la estructura. El ejercicio del liderazgo, sobre todo en 2 temas críticos. Uno, mantener el enfoque en los temas que escoge la estrategia como vitales. Y segundo, el liderazgo y el ejercicio de liderazgo del equipo desde comunicar y motivar a las personas a esa nueva estrategia. Y hay un tema que es crítico dentro de esos 10 factores también, de los cuales he mencionado algunos, que son los recursos. En ocasiones las empresas hacen unos ejercicios de estrategia maravillosos, pero cuando van a la ejecución realmente no cuentan con los recursos. Donde hay 2 que intuitivamente entendemos que tienen que estar ahí, que son el talento humano y el recurso económico, pero aparte de eso hacen falta otra serie de recursos, de competencias, de infraestructura, de tecnología que no se adquieren aún teniendo el dinero disponible. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vemos todo este universo de temas, es retador, por supuesto, ejecutar la estrategia, pero hay algunos elementos que si los trabajamos y los identificamos como los más críticos en cada empresa en particular, que es lo que hago en una de mis consultorías que se llama E3 Ejecución Estratégica, podemos avanzar mejor en la ejecución desde abordar esos temas que para esa empresa son los más sensibles. Si es un tema de personas, de cultura, de estructura, de métricas, de recursos, de liderazgo, de alineación, de gestión del cambio, de todos los temas que realmente son claves para ejecutar la estrategia. Donde la buena noticia es que, si bien son muchos factores, por lo general en las empresas son 1 o 2, máximo 3 temas los claves para destrabar en un momento dado esa ejecución, una vez, por supuesto, la estrategia está claramente definida. Buenísimo, muchas gracias. Ahora, listo, tenemos definido, tenemos comunicado, está todo. Ahora, ¿cómo medimos si estamos llegando a donde queremos llegar con la estrategia? Es claro que las métricas son críticas
Y ese tema es muy amplio, es un tema donde hay expertos, personas especializadas, metodologías muy bien desarrolladas. Y la reflexión que yo le hago siempre a las personas con las que hablo o me preguntan en mis conferencias y por supuesto en mi consultoría, es que cuando hablemos de métricas es importante pensar en varios temas básicos. Lo primero es que realmente estemos midiendo eso que es estratégico. En ocasiones tenemos demasiadas métricas, KPIs, como los queramos llamar, y dentro de ese universo es importante identificar cuáles son los que mejor nos indican, los que nos dan mejores señales del avance en esos temas que son estratégicos. ¿Qué es un tema estratégico? Aquello que escogimos, que es algo en lo que nos vamos a enfocar, porque en la medida que avancemos allí, nos acercamos a construir esa versión de empresa que queremos. Así que midan todo lo que quieran, pero asegúrense de que allí están incluidos indicadores que miden la estrategia, no solamente la operación. Y no porque la operación no sea estratégica, pero dentro de la operación hay temas que son más estratégicos. Insisto, estratégico no es sinónimo de importante. Hay temas que son importantes, los tenemos que hacer. Los estratégicos es aquellos donde hicimos una escogencia porque consideramos que en ese asunto, si avanzamos, nos movemos en la dirección que queremos. Lo segundo es que esos indicadores realmente sean fáciles de medir. Uno de los retos a veces en las compañías es que vuelven tan complejo el cálculo de los indicadores que, como les digo yo coloquialmente, tienen que torturar Excel durante mucho tiempo o trabajar con un software o una fórmula súper compleja para llegar a un número. Yo creo que realmente los indicadores bien diseñados son fáciles de calcular y por eso mismo están oportunamente disponibles. Lo otro que es clave en las métricas, Guillermo, y a todas las personas que nos acompañan, es que realmente los indicadores sean tema de conversación. Es decir, que cuando hay algo que aparece allí, eso motive una conversación. Es decir, que las personas realmente vean en ello una herramienta y no simplemente un control. Y muy importante, sobre todo lo vemos en las áreas comerciales, pero creo que hoy en día eso se ha permeado a todas las áreas, lo cual es bueno, y es que esos indicadores de gestión estén vinculados a los incentivos monetarios y no monetarios para las personas. Es decir, que haya una alineación entre los incentivos que tienen las personas y los intereses y objetivos de la empresa. Entonces las métricas son claves, son las que nos dicen cómo vamos con la estrategia y por eso hay que tener cuidado, al menos de manera muy básica, en estos 4 elementos que acabo de mencionar. Muy interesante, muy interesante. Fíjate que cuando yo entré a montar el área de servicio al cliente de una empresa muy grande, que pues por decisiones estratégicas la habían cerrado y pues volvió otra persona y estratégicamente la volvió a abrir, había que presentarle a Junta pues cómo iban. Y cuando yo veo el reporte de Junta, yo digo, no, estos señores se van a pegar una aburrida porque es que en servicio al cliente tú fácilmente puedes tener 100 indicadores, pero mal contados. Entonces lo que yo hice y nos sentamos con el equipo fue, no, venga, vamos a hacer algo diferente y vamos a crear el índice de experiencia del cliente. El índice de la experiencia del cliente efectivamente tenía los 100 indicadores por dentro, pero cada uno con un peso ponderado de acuerdo a cuánto afectaba. Y lo que se le mostraba a la Junta, se le explicó cómo era la cosa un día. Se le dijo, esta es la meta, y si está por encima, pues bien, si está por debajo, te decimos en dónde tenemos que trabajar. Entonces le dijimos, nuestra meta, vamos este año 88, el próximo vamos a 90. Y con eso, pues lo trabajamos. Y así ya la Junta preguntaba, y recuerdo que me llamaban, ay, que el señor de la Junta está preguntando que cuánto va el IS, que era el índice, ya se lo aprendieron, y creo que ¿cómo va el IS? No, es el 91, qué gracias, bien, está, punto. Sí, ahí se acabó el tema, porque también a veces nos llenamos de tantos indicadores como tú mencionas, que no terminamos mirándolos, o sea, se vuelve agobiante, se vuelve una pereza y pues ahí no se logra concluir nada. A un señor de Junta, ¿qué le va a importar? ¿Sí? Si estamos contestando un segundo antes o un segundo después, ¿sí? O ese tipo de cosas, pues míralo hacia arriba, ya si existe una alarma, se la prendemos y pues vemos qué hacemos. Pues me parece interesante. Ahora, interesantísimo el ejemplo que planteas, Guillermo, porque creo que ya cuando te involucras con junta directiva y estas instancias donde el tiempo es limitado, donde realmente hay que ser muy cuidadoso de cuáles temas se llevan,
el tema de indicadores desde lo estratégico para escalarlos al equipo ejecutivo y luego a la junta, incluso a los accionistas en su momento. Es muy típico en las empresas de familia o en las asambleas de accionistas mostrar algunos indicadores claves. Es muy importante escogerlos bien. Hay que privilegiar la calidad sobre la cantidad y, por supuesto, privilegiar la relevancia estratégica de esa métrica frente a todas las otras posibilidades de contar muchas cosas buenas o no tan buenas, pero que realmente no son tan fundamentales para la conversación a ese nivel. Buenísimo, buenísimo. Ahora, tú decías que dentro de la estrategia hay que hacer cambios y los cambios involucran diferentes tipos de, obviamente, cambios estructurales, cambios en plataformas, cambios hasta podría ser en una sede, ¿sí? Ya no vamos a trabajar híbrido, nos vamos a ir a un coworking, lo que sea. Y acá, pues obviamente, por supuesto, pues como seres humanos que somos y pues todos tenemos algún tipo de resistencia al cambio. Y eso es importante nombrarlo acá porque yo que estudié muchísimo temas de softwares de CRM, me daba cuenta que más del 90% de estas iniciativas fracasaban y se invertían unos dineros importantes, hablamos de millones de dólares. Y fracasaban, ¿por qué? Porque a las personas no les interesaba, ¿sí? Entonces yo sigo llevando mis clientes en una libretica, yo reporto en mi cuaderno o en un Excel o en un Drive o todo este tipo de cosas. Entonces aquí, ¿cómo hacemos para trabajar con esa resistencia al cambio? Porque mira, yo vi en mi equipo de trabajo que solo con cambiar una silla, eso ya era un drama total. Por una silla, ¿sí? Porque se te puso una mejor silla, pero es que yo tenía esta sillita hace 10 años y aquí fue donde me atendía no sé quién, etc. Entonces, ¿cómo trabajarlo para que todo pueda fluir y que realmente sea exitoso? Porque finalmente las personas somos los que hacemos exitosa o no una estrategia. Claramente, y yo creo que tú tocaste, Guillermo, algo en lo que soy un fiel creyente, no solamente desde mi época como ejecutivo, sino después como miembro de las juntas directivas o como consultor, porque lo observo en las empresas permanentemente, que el talento humano es la plataforma sobre la cual funciona todo. O sea, el tema de ser empresarios, de hacer empresa, es un tema que funciona sobre una plataforma que es el talento. Y dentro de ese talento, un tema muy clave que tú tocaste, que es la cultura, nuestra forma de hacer las cosas. Yo tengo esta hipótesis, yo diría que medianamente educada, sin ser yo experto en estos temas ni de psicología organizacional, ni de gestión propiamente del talento humano, pero es algo que me interesa mucho. Y es que en la naturaleza humana es propio de ella nuestra aversión a la incertidumbre, nos incomoda, y cambio es sinónimo de incertidumbre, así la promesa sea de que el cambio es para bien. Nos gusta más la estabilidad, lo conocido, los hábitos, las costumbres, y cambiarlas, así sea para un buen objetivo, es un reto. Entonces, siempre que cambiemos algo, es importante que partamos de ese punto, y es que vamos a encontrar resistencia de muchos tipos, ¿de acuerdo? Alguna más explícita que otra, pero siempre va a haber resistencia porque hay temor. Y no es porque seamos unos malos seres humanos o porque seamos una mala especie, simplemente porque creo que en nuestra naturaleza los cambios son difíciles y son mucho más difíciles cuando, por ejemplo, se proponen en una empresa que en ese momento es exitosa. Todos decimos, bueno, el momento para dar el paso a evolucionar es cuando estamos bien, porque cuando estamos mal, pues las posibilidades son menores, no tenemos tanto derecho a escoger, a hacer estrategia, simplemente sobrevivimos, pero cuando somos exitosos, nos podemos arriesgar a ir más allá. Pues en esas empresas que piensan así, lo cual tiene mucha lógica, los retos del cambio son enormes, porque las personas no sienten la necesidad. Es algo contraintuitivo a lo que observan. Si somos exitosos, ¿por qué vamos a cambiar? Segundo, tú mencionabas algo en el tema de tecnología, ahora que es vital en cualquier estructura estratégica o definición estratégica de una empresa, la tecnología como herramienta clave. Pues realmente el habilitador para que la tecnología se incorpore son las personas. Sin eso, simplemente las cosas no funcionan. Entonces volvemos al mundo de las personas y de gestionar la resistencia al cambio.
Y en esto, de vuelta, sin que mi expertise sea asesorar en procesos de cambio o sin que mi historia ejecutiva haya sido en el área de talento humano, sí desde cargos ejecutivos de presidente ejecutivo de compañías o vicepresidente ejecutivo de compañías, me involucraba muchísimo porque siempre tuve claro que el tema de las personas era crítico y entendía que de alguna manera lo más básico para gestionar esa resistencia era, por supuesto, tener una muy buena comunicación que involucraba transparencia, pero además generosidad. Insistía hace un rato en explicar las razones del cambio, es decir, en explicar por qué eso es bueno para todos. Ser incluyentes, buscar a las personas claves que son influyentes dentro de las empresas. En las empresas, muchas veces los más influyentes no son necesariamente los que tienen las jerarquías más altas. Son las personas que tienen credibilidad, que tienen confianza y a las que otros van a consultar qué opinan. Esas personas son claves y hay toda una metodología, varias metodologías para gestión del cambio, pero ser incluyentes en ese sentido. Y por supuesto, gestionar a las personas que explícitamente están en resistencia para tratar de rescatarlas de ese estado, que además para esa persona es agobiante, tiene un talento que nos interesa, así que hacernos cargos como líderes de esas personas que están teniendo esa dificultad puntual, muy profunda, con el cambio. Y ahí hay una cosa, Guillermo, que es clave. En las compañías a veces caemos en un error y es creer que esos problemas de las personas que tienen resistencia, que están incómodas, es un problema del área de talento humano. Y yo lo que tengo claro es que el área de talento humano acompaña a los líderes para que gestionen su equipo, pero no son los responsables. Realmente los que gestionan el talento humano son los líderes de esas personas, no el área de talento humano, necesariamente. Entonces ahí es donde el ejercicio del liderazgo, hablábamos ahora, se vuelve clave para la ejecución. Pero lo que es claro es que la resistencia al cambio, la gestión de esa resistencia o esa gestión del cambio más bien, más que de la resistencia, es uno de esos 10 factores claves para la ejecución, porque siempre que hagamos algo en la estrategia que implique cambio, vamos a encontrar de alguna parte resistencia, inclusive a veces desde los mismos clientes, ¿no? Entonces, siempre va a haber resistencia porque los humanos gustamos mucho de la estabilidad, de lo conocido y de la visibilidad de las expectativas. Cuando nos cambian eso, nos incomodamos mucho. Buenísimo, y ya acá para terminar, nos podríamos quedar muchísimo tiempo, pero sin duda esta entrevista pues no se haga tan larga y que podamos tener un segundo episodio aquí es la idea. Yo encantado, claro que sí. Cuéntame de algún caso exitoso de una implementación estratégica. Creo que varios casos exitosos, no sin dificultades. Hay uno que recuerdo muchísimo. Hicimos en una compañía de tecnología en Colombia, pero una compañía que desde Colombia atendía a otros países en América Latina, un ejercicio de direccionamiento estratégico, es decir, definimos unos temas estratégicos y cuando avanzamos a identificar las mejores oportunidades que tenían para acelerar la ejecución de esa nueva estrategia, que lo hicimos en una primera etapa de consultoría para definir la estrategia y en una segunda con la herramienta que les mencionaba de los 10 factores para identificar esas mejores oportunidades, encontramos que el mayor reto, había dos retos. Uno, el mayor de estructura. Todo el equipo era consciente, 70 personas, que si esa era la nueva estrategia, la estructura que tenían no era la correcta. Y segundo, los negocios en los que participaba la empresa, lo cual fue muy llamativo. Y básicamente lo que las personas, cuando hicimos esa segunda consultoría, nos dejaron ver claramente es que si queríamos convertirnos en esa empresa que nos imaginábamos, había negocios de los que teníamos que retirarnos como compañía. Es duro, es un cambio fuerte, soltar, además negocios algunos de mucha tradición dentro de esa compañía. Ese ejercicio de identificar esos dos temas fue crítico. Hoy esa compañía, que pues por razones simplemente de respeto con mis clientes no revelo su nombre,
dio esos 2 pasos. Esto hace ya un par de años, tal vez vamos a cumplir ahora, y fue muy exitoso el resultado de haber abordado esos 2 temas. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia a partir de este ejemplo? Que es apenas un caso. Es que hagan muy claramente una definición estratégica con la metodología que quieran, con el modelo que quieran, pero donde sus escogencias de qué es eso que quieren lograr y cómo van a lograrlo queden explícitas. Y luego pregúntense qué necesitamos para que esto suceda, qué retos necesitamos superar, qué recursos nos hacen falta. Muy importante, Guillermo y todas las personas que nos escuchan, cómo alineamos la cultura y la estrategia. Una buena cultura es aquella que le sirve bien a la estrategia, y una buena estrategia es aquella que puede sobrevivir y es afín con la cultura. No hay culturas buenas o malas, hay simplemente culturas alineadas o desalineadas con la estrategia. La estrategia nos da ideas acerca de la cultura que necesitamos, pero es importante también, cuando definamos la estrategia, tener en cuenta la cultura. Porque si definimos una estrategia totalmente incompatible con la cultura actual y el reto para ser exitosos con la estrategia es cambiar la cultura, esa puede ser una batalla perdida. Así que hay que tener en cuenta los 2 temas que son de alguna manera lo más esencial para que las cosas que queremos sucedan. Buenísimo, Carlos. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar acá y espero nos aceptes una nueva entrevista. Siempre un gusto, Guillermo. Muchas gracias a ti por la invitación y un saludo muy especial a todas las personas que vean este video y nos acompañen también en futuras ocasiones. También, y que nos escuchen en el... Claro que sí. Muchas gracias. Chao, chao.